¿Alguna vez has escuchado una canción de Amanda Miguel que dice que ella estaba como en un sueño, en un castillo, y que veía a su príncipe azul y que era la cosa más maravillosa del mundo, y que entonces ocurre un suceso y ella se da cuenta que su rey era un monstruo de piedra? ¿Alguna vez te has sentido identificada con esa canción? Bueno, el día de hoy vamos a contar más que un cuento de hadas y de príncipes y de princesas, pues yo creo que esto es más acercado a una historia de terror que viven muchas personas, hombres y mujeres, y que tiene que ver con un trastorno de la personalidad que se llama el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy tu psicóloga Arely Martínez Herrera. Yo sé que me extrañaron la semana pasada, pero henos aquí. Entonces te agradezco mucho por esperarme, les agradezco mucho a quienes mandaron mensajito. Y bueno, aquí estamos. Hubo ahí un pequeño retraso por actividades y situaciones, pero bueno, aquí estamos muy puntuales esta vez. Y quiero empezar con los saludos para nuestra querida Chave, allá en Michoacán, para Ceci, también en Michoacán, para Emma, Betty y Miranda, que nos hacen favor de estarnos sintonizando y de pedirnos, por supuesto, los queridos saludos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de qué cosa es el trastorno narcisista de la personalidad. Y fíjense que hay mucha información en todos lados. Creo que es un tema de moda, de alguna forma, pero está un poco complejo porque yo creo que hay varios factores que se juntan aquí. El primer factor es que es un tema de moda, y al ser un tema de moda, pues también muchas personas que no son especialistas se les ocurre hablar respecto al tema. Y está bien, porque te voy a decir una cosa. Muchos quizás no son especialistas por ser psicólogos o psiquiatras o atender salud mental, pero sí vivieron el trastorno narcisista de una forma muy cercana a través de haber sido víctimas de personas narcisistas. Entonces creo que es algo muy bueno que nos compartan sus vivencias, que nos compartan cómo se sentían, porque eso nos permite pues hacer una identificación también a veces si estamos viviendo un proceso similar. El hecho de que podamos identificar que no estamos solos, que no soy la única a la que le pasó, o que no es una situación que yo esté buscando y propiciando. Y creo que eso es algo muy bueno, pero es una espada de doble filo, porque también he escuchado 2 o 3 TikToks de 2 o 3 personas pues que dicen cosas no acertadas. Entonces aquí la invitación primeramente es revisar las fuentes. O sea, está bien y está padre que haya personitas compartiendo cosas, y eso creo que es algo muy bueno. Insisto, nos puede permitir empatizar, y a veces empatizar con nosotros mismos. Fíjate que las personas que sufren abuso de cualquier tipo entran en negación, o la gran mayoría de veces. O sea, el mecanismo de defensa primordial, el primero que brinca, va a ser la negación. Entonces en muchas ocasiones nos es muy fácil decir, ay no, pobrecita persona, qué barbaridad, le va re mal en su vida, pero no me pongo a ver cómo me está yendo en la mía y cómo me están tratando a mí. Entonces te digo, o sea, está padre y está interesante esta cuestión, pero sí revisar y verificar fuentes, porque de repente también te encuentras con ciertas informaciones que dices, a ver, tiempo, sereno, ¿para dónde va esto? ¿No? O creo que esa es la primera invitación. Y bueno, ya para hablar un poquito más de lleno del tema, quiero mandarle saludos a mi amiga Paula. Amiga, este tema yo creo que es bien interesante, porque fíjense que una de las primeras veces que platicamos acerca del trastorno narcisista, pues fue con mi amiga Paula, y ella es una excelente abogada, es una extraordinaria persona, yo la quiero mucho, y es una persona que le gusta leer, que le gusta cultivarse. Entonces creo que era muy interesante el poder abordar este tema con ella. Entonces, amiga, también un abrazo fuerte, y yo sé que este capítulo te va a encantar, porque pues era parte de las pláticas de cafecito que teníamos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto del trastorno narcisista? Fíjate que en el manual de trastornos mentales, ¿sí? El DSM-5, es un manual de psiquiatría donde podemos revisar los criterios diagnósticos para saber que una persona está
actuando y manejando un trastorno mental real. Entonces, ¿por qué es importante que yo te diga esto? Porque existe el trastorno narcisista completo de una persona que ya es en extremo narcisista y que va a ser una situación excesivamente enfermiza. Y también podemos encontrarnos con personas que no llegan a tener el trastorno completo, pero que sí presentan ciertos rasgos narcisistas o cierto espectro narcisista. Y bueno, ¿de dónde proviene este nombrecillo de la situación de falta de salud mental de esta gente? Fíjate que todo esto inicia en la antigua Grecia con el mito de Narciso. Narciso era un joven muy, muy bello, así va el mito, y de repente cierta diosa le dice, ay, Narciso, es que, wow, eres increíble, ¿no? Y entonces, como él no le hace caso, llega Cupido, que no se llamaba Cupido en la mitología griega, que era Eros, y le avienta una flecha en venganza para tratar de enamorarlo de otra persona. Pero Narciso recibe la flecha y lo primero que ve, porque estaba en el agua, es el reflejo de él. Entonces le sale la jugada mal porque ellos querían que se enamorara de otra persona para que él fuera infeliz. Y entonces él lo primero que ve es su reflejo en el agua y queda enamoradísimo de sí mismo. Y entonces no hay nadie más para él y le vale, y de ahí nace el mito de Narciso, y de ahí proviene el nombre de narcisista. Entonces por eso de repente vas a escuchar que en algunos videos, que en algunas cápsulas, que en algunos TikToks se refieren a los narcisistas como los narcisos, ¿no? Una persona narciso, una persona narcisa, o sea, básicamente es esta forma. Y el trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad. Hay una necesidad tremenda de adulación y una falta de empatía horrible. ¿Por qué es importante ubicar la falta de empatía como un rasgo básico? Porque el narcisista lo que quiere es que le adulen, que le alaben, que le adoren, pero a él no le interesan los sentimientos, las necesidades, las situaciones que las otras personas estén viviendo. Y este diagnóstico, para que podamos colocar a una persona como TX, trastorno narcisista de la personalidad, tiene que realizarse por criterios. Esos criterios, ¿dónde los vamos a encontrar? En el DSM-5. El DSM-5, ¿quién está autorizado? Más allá de autorización, ¿quién lo va a entender? Psiquiatras, médicos especializados en el tema de salud mental y psicólogos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de los narcisistas? Para empezar, quiero decirles una cosa. Vamos desmitificando las cosas, porque uno dice, no, es que si va a terapia se va a curar. Miren, el narcisismo no se quita. Y eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Y por qué no se quita? Porque si el narcisista trae una creencia de grandiosidad y de que esta personita es todopoderosa y nunca se equivoca y todo hace bien y todo hace perfecta, y cuando tú le dices algo es porque le tienes envidia y porque quieres causarle un daño y porque lo quieres hacer sentir mal, ¿qué crees? Ni siquiera alcanza a distinguir que está mal. Entonces una persona que no alcanza a distinguir que está mal tampoco se va a ir a parar al psicólogo. Y cuando llega a irse a parar al psicólogo es porque hay otros problemitas que trae arrastrando, que pueden ser depresión, problemas en sus relaciones con los demás, problemas en su comunicación efectiva con los demás, pero nunca asumen su responsabilidad. O sea, el narcisista te va a decir, es que es por culpa de mi vieja. El narcisista te va a decir, es que es por culpa de mi jefe. Es que mis hijos, no tolero a mis hijos, me odian. O sea, tú no sabes, pero mi hija de 2 años muerde todos sus juguetes y lo hace para molestarme. O sea, analicemos esto. No alcanzan a distinguir la participación que ellos tienen en las situaciones que viven y que les generan malestar, y tampoco quieren la responsabilidad de ello. Entonces, esto es bien importante porque sí es cierto que hay narcisistas integrados, pero no van a ser los que son completamente narcisistas. Quien padece un trastorno de la personalidad narcisista no se cura. Y de una vez les aviso, queridos amigos, queridas amigas, codependientes que están en una relación con una persona de este tipo, aguas. La persona que tiene que sanar eres tú, porque tú sí puedes. ¿Qué crees tú si generas empatía?
tu narcisista no. ¿Me explico? Entonces, este trabajo con psicoterapia psicodinámica sirve solamente para aquellas personas con espectro narcisista, con rasgos narcisistas y que tengan la completa y genuina voluntad de curarse a sí mismos, no por otra persona, porque las otras personas, la verdad es que les valen, ¿sí? Les valen gorro. Entonces, el narcisista no va a pensar, ay, es que mis hijitos, pobrecitos, están sufriendo. El narcisista no va a pensar, ay, es que mi esposo, pobrecito, o sea, ya le voy a dejar de sacar el dinero para irmelo a jugar con las amigas en la canasta party. Claro que no. O sea, el narcisista quiere que le resuelvan la vida. En pocas palabras, son gente que como no generaron en su edad temprana y en su desarrollo temprano una autoestima saludable. Mira, la gran mayoría de personas tenemos una autoestima, pues, ay, trancaseada, ¿no? O sea, madreadona, pero dices, bueno, pues a ver, la sacudimos, la llevamos a terapia, sacamos la dignidad y nos ponemos a chambear, pero el narcisista ni siquiera lo alcanza a distinguir. Entonces, estas personas no van a cambiar. Y esto es bien importante que te lo diga, porque tú no sabes la cantidad de mujeres y de hombres que yo he atendido y que tienen una relación con una persona de este tipo y que te dicen, pero si lo traigo a terapia, ¿tú crees que pueda cambiar? ¿Tú crees que va a dejar de serme infiel? ¿Tú crees que va a empezar a considerarme? Y cuando les dices, no, es que ellos no van a cambiar, se les cae el mundo. Y verdaderamente lo sufren porque la esperanza es, si él cambia, yo voy a estar feliz. Si ella cambia, yo voy a estar feliz. ¿Y qué crees? No es cierto. Porque además el programa de hoy lo vamos a dedicar completamente al trastorno narcisista, pero el programa de la próxima semana lo vamos a dedicar a las víctimas de las personas con trastorno narcisista, que se transforman en seres codependientes, que se transforman en dependientes emocionales, ¿sí? Que se van a transformar en personas con estrés postraumático severo. El trastorno de personalidad narcisista sí genera trauma severo en las personas. ¿Y qué quiere decir el trauma severo? El día de mañana te da terror relacionarte, porque asumes que te van a tratar igual, pero como es lo único que conoces, vas y te relacionas con gente del mismo tipo. Y ese es un trauma muy severo, porque el día de mañana tú vas a pensar, ay, es que yo no merezco que me quieran, porque nunca nadie me ha querido. Y además porque es un trauma severo, porque si tú te estás relacionando, emparejándote emocionalmente con un narcisista o una narcisista, muy probablemente traigas esa herida narcisista desde tus padres. Alguno de tus padres o trae espectro narcisista o trae rasgos narcisistas, o de plano es una persona con el trastorno completo en su esfera de todo tipo. Entonces, sí es bien importante que podamos entender y desvelar toda esta situación para que aquellas personas que el día de hoy intenten comprender esta parte, pues sí, pero ¿cómo me deshago de él? ¿Cómo me deshago de ella? Mira, lo primero es entender y el conocimiento y aceptar que ellos no van a cambiar porque ni siquiera alcanzan a distinguir que están mal. Entonces, eso es lo primero. O sea, sí, muchas veces son candidatos a psicoterapia psicodinámica los que tienen solo el espectro narcisista y que de verdad tengan por ellos la necesidad de cambiar. O sea, ellos no van a cambiar por nadie más. Ahora, hay otra cosa importante. Los pacientes con este trastorno tienen una dificultad terrible para regular su autoestima, porque ya vimos, como te decía yo hace rato, que no la generaron de manera genuina, que no hubo quien les apoyara para construir un autoconcepto saludable, ¿sí? Que les enseñaran desde un primer momento a que ellos valían por lo que eran, no por lo que hacían o por lo que tenían. La gran mayoría de personas con el trastorno narcisista aprenden desde muy pequeñitos a que valen por lo que uno tiene, no por lo que uno es. Entonces, como aprendes a que vales por lo que tienes o por lo que haces, entonces aprendes a que necesitas ser elogiado y a que el amor es la equivalencia del elogio, y no es cierto.
¿Y de dónde se aprende esto? Normalmente te decía, tenemos padres o madres narcisistas también. Entonces, ellos necesitan ser elogiados y necesitan mantener un contacto con personas o instituciones que ellos consideran especiales, que ellos consideran superiores, porque ellos se consideran superiores. Y generalmente van a tender a devaluar a otras personas porque eso les va a dar este sentido de superioridad. Hay una película que a mí me encanta, es nueva, relativamente nueva, es de Disney, y se llama Luca. Y me encanta porque está como muy blanca, está todavía muy, muy inocente, de humor muy blanco. Y ahí sale un mocoso, porque me cae gordo, que es el villanito de la película, ¿no? Que es un chiquillo como de 14 años que se llama Hércole, porque esto se desarrolla en Italia. Y es un chamaco narcisista horrendo, o sea, todo el tiempo va y sobaja a las personas y les dice de cosas y lo tienen que estar alabando y le tienen que aplaudir, o sea, le tienen que aplaudir para que él pase y cosas así. Entonces, este tipo de personajes es muy interesante porque sí existen en las escuelas. Si nos remontamos a la secundaria, si nos remontamos al bachillerato, ya empieza ahí. Porque además, ¿dónde crees que empieza a notarse ese trastorno narcisista? En la adultez temprana. En los adultos jóvenes empieza a notarse, ¿sí? Ya esta necesidad de superioridad, esta parte de andar faroleando para que se vea que yo soy superior, que yo soy la última coca del desierto. Ahora, fíjate que hay un porcentaje interesante. La prevalencia estimada del trastorno de personalidad narcisista para toda la vida varía ampliamente, pero sí se te puede quedar el trastorno. O sea, si uno, el interesado, el que lo está viviendo, lo cacha en edades tempranas y se mete a una psicoterapia dinámica. ¿Por qué es importante esta? Porque la psicodinámica va a ir a explorar los orígenes de tu situación. Y sí te va a empezar a hablar de qué onda, qué viste en tu infancia, cómo te trataban. O sea, se centra mucho en la infancia y de los aprendizajes que se generaron ahí, del autoconcepto. Por eso es bien importante. Pero, ¿qué pasa si no te atiendes? Y ese patrón de grandiosidad sigue y sigue y sigue, porque además hay otra cosa interesante. Este tipo de personas sí suele resaltar de los demás. O sea, sí tiene esta situación de ser quizás un poquito más listo académicamente, quizás resalta en los deportes o en belleza. La belleza yo creo que es un atributo muy hermoso, válgase la redundancia, que sí tenemos que agradecer. Porque hay mucha belleza en el mundo y todos somos muy hermosos, pero creo que muchas veces no lo sabemos y no nos damos cuenta de ello hasta que alguien más nos lo dice. Nada más que qué pasa cuando nos lo dicen de más y cuando vivimos en una adulación. Ay, mijita, es que estás hermosa y preciosa y maravillosa y esto y el otro, y entonces te creces y generas una imagen distorsionada también de ti, de que ya te sientes Miss Universo, ¿no? O en el caso de los varones, ay, es que estás guapísimo, mijito, mira nada más qué bello eres. Y entonces ya te empiezas a sentir Henry Cavill o una cosa así. Y esa es la parte de que tenemos que tener cuidado con nuestros jovencitos. Porque por eso te decía, en edades tempranas empieza a cultivarse, pero ¿dónde va a brotar el narciso? Pues precisamente en la adultez joven, porque ya traías un caminito de adulación, ya venías con esta cuestión de, me quieren porque soy la jugadora más valiosa del equipo, me quieren porque soy la persona más inteligente de la clase, me quieren porque soy la persona más adinerada de la escuela. O sea, ya viene como ese gusanito. Y si le seguimos, porque además, vuelvo a lo mismo, o sea, esta cuestión sigue y se amplía. Entonces, y no nos damos cuenta y no la paramos a tiempo, sí puede llegar a prevalecer toda la vida. Y en Estados Unidos hablamos de un 6.2% de la población general de Estados Unidos que suele mantenerlo toda la vida. Y obviamente a través de eso pasan a rajar todo lo que esté a su paso. Ahora, las enfermedades asociadas al narcisismo son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque los pacientes también van a tener trastornos depresivos. Trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, anorexia nerviosa por esta cosa de tener que estar en esa
necesidad de agradar a los otros, y como ya de por sí tengo mi percepción distorsionada, entonces no puedo subir de peso, no puedo estar gorda, qué barbaridad, qué tal si engordo, y empiezas anorexia nerviosa. Un trastorno por uso de sustancias. Fíjense que los narcisistas son muy afectos a la cocaína. ¿Por qué? Porque tiene esta situación de ser un excitante. Entonces, las personas con esta cuestión están adormecidas en su disfrute, y lo que hacen es que a través de la cocaína pues se alteran a manera de generarse unas manías, que esas manías son las que les van a llevar a supuestamente disfrutar, pero no es cierto. Y fíjate por favor en las canciones de banda, por ejemplo, ahí hay muchos ejemplos de narcisistas. O sea, yo antes era pobre, me iba mal, pero ahora que estoy haciendo tal o cual cosa, ya casi soy Juan Camaney, ¿no? Y me va increíble en la vida y me ando metiendo cualquier porquería, y entonces soy la cosa más maravillosa del planeta y mato a muchas personas. Y, o sea, ¿de dónde proviene esa situación? De una autoestima muy pisoteada. O sea, porque antes era yo esto, pero ahora soy la cosa más maravillosa y tienen que alabarme. Fíjate. Y bueno, viene precisamente este uso de sustancias. Y normalmente tiene que ver el trastorno narcisista de la personalidad, y acuérdense que ahorita ya estamos hablando del trastorno como tal, va a ir acompañado de ciertos amiguitos, como el trastorno histriónico de la personalidad. O sea, son súper dramáticos, se tiran al piso, se van a internar y sacan la foto de vamos a salir de esta, y la ponen en su estado en todas las redes sociales, cosas así, ¿no? El limítrofe de personalidad, fíjate que el trastorno limítrofe es también muy interesante y es muy peligroso. Porque en el trastorno limítrofe hablamos de unas depresiones terribles, de trastorno depresivo mayor, junto con manías muy severas, donde sí pueden causar un daño, una lesión, daño físico, moral a otras personas, a sus pertenencias, a sí mismos. Normalmente las personas con esta cuestión del trastorno limítrofe de la personalidad tienden a tener ideas, pensamientos y a veces también acciones suicidas. Y si están combinado con el narcisismo, pues es muy difícil ayudarlos a salir de eso, porque ellos ni siquiera alcanzan a distinguir que están mal. Y también otro de los amiguitos que pueden acompañar el trastorno narcisista, pues es el trastorno paranoide de la personalidad. Ahora, hay una cuestión interesante con respecto a la etiología del trastorno. Y fíjate que hay poquita investigación sobre los factores biológicos, pero sí hay algunos estudios que nos dicen que de manera genética puede ser un poquito hereditario. ¿A qué me refiero con un poquito? Es un poco como lo que hablábamos el podcast pasado de las cuestiones de psicopatía. Sí podemos generar un factor genético donde traigamos una carga de narcisismo en nuestra persona. Pero si resulta que caemos en un hogar saludable, amoroso, donde nuestra autoestima va a estar respaldada, donde mi autoconcepto va a ser cobijado y mi percepción va a ser un poquito más saludable, pues entonces el narcisismo ya no llega a desarrollarse, porque no tiene como para qué. Es una semillita que se queda ahí guardada, hibernando, y no sale y ya no brota. Pero ¿qué pasa si vivimos en situaciones de abuso constante, de violencia familiar, con algún padre o los dos? Porque también existe el clima narcisista y también existen familias narcisistas. O sea, esto es un tema muy amplio. Pero entonces ahí es tierra fértil para que el hijo o la hija, por lo menos uno del núcleo, se transforme en una personalidad narcisista, porque contribuye el factor biológico, pero también contribuye el factor de aprendizaje vicario y el factor de falta de empatía general en la familia. Entonces, algunas teorías postulan que los cuidadores pueden no haber tratado al niño de manera adecuada. Ejemplo, abandono, ser hipercríticos, o por el contrario, a través de mi deficiencia de amar
porque también hay padres o madres que tienen una deficiencia severa de generar amor, entonces me vuelvo sobrecompensatoria. Y como no puedo amar al de enfrente, que en este caso sería mi hijo o mi hija, pues me vuelvo sobrecompensatorio y le digo, ay, mi hijita, eres de oro y no te puedo tocar el aire y tú te vas a casar con un rey maravilloso. Y resulta que empiezo a inflarle el ego al niño. ¿De qué se trata el narcisismo? De un ego inflado tremendamente que ni siquiera corresponde a las situaciones que vivimos. O sea, esto es bien interesante porque este exceso de alabanza, ay, mijita, tú eres la persona más inteligente de tu salón, pero la maestra me dijo que fulanita sacó 10 y yo saqué 8. Yo voy a ir a hablar con la maestra porque mugre vieja, ¿cómo se atreve a ponerte un 8? Y vas y hablas con la maestra y te peleas y sacas a la hija de la escuela y les haces un escándalo y los quemas por Facebook y resulta que tu hija sí merecía el 8. No, pero mi niña es la más inteligente del planeta. Es que mi niño es el más guapo, el más guapísimo de todo el pueblo. Pero señora, pues es que su hijo así y así. Sí, pero ¿eso qué? Porque es el más guapísimo. ¿Sí? O sea, esta parte del exceso de alabanza, de no poner límites claros, esto es súper importante. Amigos, amigas, yo he conocido gente que tiene hijos horribles. Y yo sé que es muy feo decirlo porque los niños, pues ¿qué culpa tienen? Finalmente están creciendo en un hogar sin límites, pero son horribles no en el sentido físico, porque los niños, pues la verdad es que son niños, o sea, los niños son bonitos, como que ya los ves, ¡ay, qué agradable sujeto!, ¿no? Pero ya no es agradable cuando te dice de groserías, ya no es agradable cuando te está pateando el asiento del autobús, ya no es agradable cuando ves cómo le malcontesta a su mamá o a su papá y se dirigen entre ellos de, a ver tú, güey, esto, el otro. O sea, dices, híjole, amigo, ¿qué estás haciendo con tu hijo? ¿Qué estás haciendo con tu hija? Y este tipo de conductas contribuyen mucho al narcisismo del niño o de la niña. O sea, sí me ha tocado ver niños que se emberrinchan en el súper porque quieren el juguete. Y cualquiera de ustedes me va a decir, ay, no manches, Areli, pero pues son niños de 2, 3 años, es lógico que se emberrinchen. No, les estoy hablando de niños de 7, 8 años que se ponen a chillar y que rompen el frasco de mayonesa y que amenazan a la mamá con cortarse porque no les quiere comprar el juguete, porque no quiere agarrar el cereal que ellos querían o tonterías de esas. Démonos cuenta qué estamos haciendo con los niños que tenemos a cargo. Los niños que tenemos a cargo, sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, sean nuestros sobrinitos, los que tienes ahí para cuidar y apoyar y enseñar, ¿qué estamos haciendo con ellos? Es muy triste, pero si el trastorno narcisista de la personalidad está yendo para arriba, en estadísticas ahorita todavía no se ha hecho una renovación, y menos aquí en México, pero ¿tú por qué crees que hay tanto niño, tanta niña, tanto jovencito, tanta jovencita, creyendo que se lo merecen todo y exigiendo como si de veras, es que yo soy la más inteligente, ¿por qué no me compras el iPhone último? Mijita, porque no me alcanza para un iPhone. Es más, ¿para qué quieres un iPhone? O sea, no, ahorita no lo ocupas, ya que seas grande, pues te lo comprarás. No, me vale, y se emberrinchan y te amenazan con que te van a hacer algo, te amenazan con que van a chocar el coche, te amenazan con que se van a hacer algo ellos. Pues entonces no me digas si yo amanezco muerta. O sea, démonos cuenta cómo estamos tratando a los niños. Y esto es bien importante. La etiología del trastorno nos dice, sí puedes generar un factor genético, pero esto no se basa en genética nada más, se basa más en un exceso de alabanza o al contrario en un exceso de carga hacia el niño. Entonces, hay muchas personas que son explotadoras de los niños y que lo disfrazan con admiración, Ay, mijito, tú eres tan bueno, porque eres, ¿se acuerdan de los 3 cochinitos de Cricri? Tú eres el cochinito lindo y cortés que ayuda a trabajar a mamá. Y mijito, muchas gracias, y yo te admiro, y tú eres el hombre de la casa, y resulta que es un niño de 8 años. O sea, eso también es abuso emocional, señoras y señores. Y eso también va a generar el día de mañana un espectro narcisista en el niño, porque le va a dar una grandiosidad que no tiene, porque le pusieron un papel que no era el de él cuando él tenía 8 años. Démosle chance a los niños de ser niños, pero niños bien, niños buenos, niños educados, no niños que estén jugando Free Fire. O sea, esos juegos ni siquiera son para niños.
Démonos cuenta de eso. No niños que estén cantando corridos tumbados. Miren, como adultos, pues vayan y escuchen sus corridos tumbados, no pasa nada. Pues ya uno es grande y sabes lo que haces o no haces. No me encantan, no me gustan, honestamente. Pero pues ya tienes criterio, o se supone que tendrías que tener criterio. Pero los niños, o sea, esa es la parte que a nosotros como adultos sí nos ocupa. Y el detalle es que te decía, muchas veces estos niños sí son especiales, sí de repente tienen esta cuestión como Luis Miguel, que era un niño que cantaba y cantaba bonito y era súper carismático. Y entonces, ¿qué pasa? A través de todo el sufrimiento que tiene, pues él se enconcha y se hace un sujeto narcisista y todos, ay, pero no, ¿cómo dices eso de Luis Miguel? Pues sí, es un güey narcisista, o sea, démonos cuenta. Digo, a mí no me cae mal y me gustan sus canciones, pero pues es deudor alimentario. ¿Cuántos hijos ha dejado por ahí regados? Nunca se ha hecho cargo emocionalmente de las chingaderas que hace. O sea, démonos cuenta de eso. Y sí trae esta autoimagen y todos todavía la contribuimos, ¿no? El Sol de México, o sea, ¿qué es Apolo? O sea, ¿qué onda, no? Pero ahí creo que hay un ejemplo bien interesante. Y bueno, como además esta cadenita sigue, ese mismo narcisismo y esa misma falta de autoestima que se ve nutrida por el sentido de admiración de los demás, por la estima de los demás, pues entonces se ve colmado. Y dices, entonces de aquí soy, esta es la fórmula. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta y cómo vamos a identificar los signos y síntomas del trastorno de la personalidad narcisista? Fíjate que normalmente van a ser personas que van a sobreestimar sus capacidades. Normalmente son gente que exagera sus logros. Pero te voy a decir una cosa interesante también. Hay dos tipos. Está el narcisista encubierto y está el narcisista descubierto. Entonces, el narcisista descarado, descubierto, que es así, o sea, ese así es más fácil de detectar, porque es la típica persona creída, prepotente, que llega y dice, yo soy la crema innata, que exagera sus capacidades, que te cuenta cuentos que tú y yo sabemos que no son ciertos, pero él le encanta farolear con eso. El detalle es con los narcisistas encubiertos, porque estos canijos llegan y se te presentan con una falsa modestia. No es nada, no, yo, casi yo no quiero nada para mí, no, a mí el amor no me ha tratado bien, fíjate que yo he tenido, muchos novios, pero pues, no, ninguno me comprende. Y en esa cuestión de hacerse las víctimas, porque es lo que hacen, te envuelven. ¿Y qué pasa? Porque además hay una cosa bien interesante con este tipo de gente. Se van a acercar con la gente que es en extremo empática. Los narcisistas que son así descubiertos, les vamos a llamar, les vale, pero saben que pueden ser así con la persona empática y que esta no los va a tomar a mal, no los va a juzgar, no les va a poner un alto, sobre todo eso, no les va a poner un límite. Y les vale, entonces los usan, de repente les gritan, los ponen a hacer cosas que no deberían de ser, en el nombre de la amistad los ponen a hacer mandados, en el nombre del amor les sacan dinero, les sacan situaciones emocionales, sobre todo es una explotación emocional la que hacen estas personas, en el nombre de que es que soy tu pariente, tienes que ayudarme, ¿no? O les sobreexplotan, perdón. Y los narcisistas encubiertos, ¿qué hacen? Hacen lo mismo, nada más que suavecito y bajita la mano. ¿Y cómo es esto? Primero se mimetizan contigo. Y primero, porque acuérdate que ellos, como no tienen autoestima, tampoco tienen una autoimagen propia. Saben que necesitan la estimación de los demás, saben que necesitan la adulación de los demás, saben que necesitan que alguien los esté alabando. Esa es la palabra mágica. Pero si yo sé que no cuento con los elementos, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a mimetizar con alguien que sí cuente con ellos, y entonces eligen víctimas. Eligen una cosilla que se llama suplemento narcisista, que lo desarrollaremos más adelante en el próximo podcast, pero eligen a las personas que les van a dar ese suplemento. ¿Y cómo son estas personas? Normalmente son personas muy valiosas,
en muchos aspectos de la vida. Son personas lindas, trabajadoras, hermosos o hermosas, son personas con mucho atractivo físico, que brillan mucho, que son inteligentes, que son exitosos en sus ámbitos de la vida, pero son muy empáticas. Y normalmente también traemos un rezago amoroso. Entonces el narcisista se da cuenta de todo esto y dice, yo quiero de eso, dame. Y va y te envuelve. Y entonces empieza esta falsa modestia y empieza esta cosa de, ay, tan solo si alguien me quisiera, si alguien me aceptara como soy yo, soy tan buena persona. Hace muchos años yo platicaba con una personita y me decía esta chica, dice, es que él me dijo que él no es un mal hombre, que él es un buen hombre y yo le creo porque... Y yo le decía, a ver, espérate, o sea, ya te hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero se puso a chillar contigo y te dijo que era bueno y tú le creíste. Pues es que sí es bueno. Oh, qué lache. Me explico. ¿Pero por qué? No era que ella fuera tonta. Ella era una mujer muy inteligente, guapísima, guapísima. Ganaba muy bien, le iba súper bien en su trabajo. ¿Cuál había sido el error de la vida? Cruzarse con este monigote. Y el error de la vida, ¿qué crees? Lo estaba repitiendo porque el monigote era una réplica exacta de su papá. Su papá, que también era un sujeto narcisista, muy interesante. O sea, en esto todo se repite y aquí tenemos que estar bien truchas para ir captando qué cosa estoy reviviendo, qué cosa estoy replicando. Entonces aquí lo interesante es empezar a ubicar a los que tengo al lado, porque puede ser mi jefe, puede ser mi madre, puede ser mi novio, puede ser mi novia, ¿sí? Ellos siempre van a pensar que son superiores, que son únicos y detergentes, que esa sobreestimación de su propio valor, de sus logros que son increíbles, y te van a contar logros y glorias pasadas como si hubieran sido ayer. No, yo he sido la cosa más maravillosa jugando frontenis. Oye, pero pues eso fue en la universidad y tú tienes 20 años que saliste de la universidad. ¿Me explico? Entonces eso también implica una subestimación del valor y los logros de los demás, porque a lo mejor te están contando eso mientras te están diciendo que tú no tienes condición física, mira nada más, estás bien bofa, estás, qué barbaridad, qué piernas tan gordas tienes, y uno, ay, mis piernitas, ¿no? Y se las compras, o sea, el detalle es eso, que son tan hábiles para inyectar culpa, que uno se las compra. Ahora, este tipo de gente va a preocuparse mucho por generar fantasías de grandes logros, de ser admirados por su inteligencia, su belleza increíble, tener prestigio, tener influencia. Yo me llevo con el diputado no sé qué, de ser muy hábiles, por ejemplo, en los negocios. No es de extrañarse, queridos amigos, queridas amigas, que nos encontremos a muchos estafadores y a muchos delincuentes de cuello blanco con el trastorno narcisista de la personalidad. Es típico de estas gentes, ¿sí? Inclusive hay un estudio bien interesante que decía de algunas carreras que tienen más propensión a ser psicópatas o narcisistas, y una de estas situaciones, bueno, les voy a mencionar algunas, ¿no? Los corredores de bolsa, los CEOs de empresas importantes, no digo que todos, pero es un estudio interesante que se hizo, abogados y chefs, fíjense nada más. Entonces, hay cierta evidencia de esto en gentes que yo he conocido y es muy interesante, ¿sí? Porque sí se piensan superiores, porque sí se ven como, únicos, especiales, y en muchas ocasiones también, si están en la esfera de los abogados, pues también la esfera de los políticos, también hay mucha de esta situación. Entonces, no todos, obviamente, no todos van a ser así, no, pero sí son ciertas carreras donde pues abunda este tipo de gente. Ojo, no quiere decir que en otras áreas no, porque por ejemplo en áreas de salud también yo he conocido mucha gente que trae sus ondas, trae sus tintes narcisistas. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Porque estas fantasías de los grandes logros los van a llevar a subirse en esa nube inalcanzable donde todos les tenemos que rendir pleitesía y tributo. Y ellos sienten que deben asociarse con personas que sean igual de especiales, que tengan estos logros como ellos.
esta asociación con personas que ellos llaman extraordinarias son para apoyar y mejorar su autoestima, porque ellos sí aplican la de dime con quién te juntas y te voy a decir quién eres. Y si yo me junto con fulano de tal, entonces eso me da a mí un plus en mi autoestima, como si fulano de tal me fuera a regalar lo que él tiene, ¿no? Su talento, su posición económica, su inteligencia, o sea, pero estas gentes así son. Entonces, tienen una autoestima tan frágil que dependen de la consideración positiva de los demás. Y te voy a leer un pedacito de Erich Fromm, que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero mira nada más, dice aquí: el egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo, que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida las satisfacciones que él se impide obtener. Parece preocuparse demasiado por sí mismo, pero en realidad solo realiza un fracasado intento de disimular y compensar su incapacidad de cuidar su verdadero ser. Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. ¿Y por qué quiero que revisemos esto? Bueno, el narcisista, porque hablábamos de Narciso y de que él se enamoró de sí mismo, y hablamos de la gente narcisista como personas que solo se preocupan y se ocupan de sí mismas. ¿Y qué crees? No es porque se amen, ya nos lo dijo Fromm, es porque se odian y tienen que estar utilizando estas artimañas para no sentirse como la cosa más pequeñita del planeta, porque su autoestima es excesivamente frágil y entonces va a depender de los demás. Van a esperar que los otros piensen de ellos y que evalúen que ellos están haciendo las cosas increíbles. Son súper sensibles, se molestan por las críticas de los demás, no toleran el fracaso, no toleran la frustración, y si se sienten humillados y derrotados pueden ser agresivos, o inclusive pueden tirar la toalla y dicen, pues ya no quiero nada. Oye, pero pues tienes que aprender a manejar. No, porque me regañaste. Oye, pero, o sea, tenemos estas dos situaciones. Pueden responder con ira, con desprecio, con mucha... Pues es que sí es mucho veneno, o sea, pues son muy hábiles para meter culpa. O pueden retirarse, pero echándole la culpa a todo lo demás. No, pues es que a mí no me enseñaron bien, o sea, yo hubiera podido, pero es más, yo te di chance, pero... ¿Me explico? Y suelen evitar situaciones donde saben que pudieran fallar. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden mostrarse vulnerables, no quieren que se vea que son humanos, normales, tranquilos, y eso les cuesta mucho trabajo, pues tanto asumirlo, entenderlo y demostrarlo, porque como su autoestima es muy fragilita, el hecho de ser un ser humano normal, con emociones, con vulnerabilidades, les aterra. Y lo que hacen pues es mostrarse hostiles. Ahora, ¿qué pasa cuando se involucran con una persona que sí tiene todas estas cosas que ellos anhelan? Nos dice Fromm, buscan arrancarle a la vida, fíjate nada más el término, arrancarle a la vida todas las satisfacciones que ellos solitos se impiden obtener. Entonces, cuando se involucran con personas que sí pueden obtener esas satisfacciones, ¡pum!, brota la envidia. Y entonces empiezan a ser sumamente hostiles, empiezan a ser pasivo-agresivos o inclusive agresivos abiertos, ¿sí? Ahora, ¿cómo son estos criterios diagnósticos que nos regala el DSM-5? Fíjate que te los voy a leer así textualmente. Un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de adulación y falta de empatía. Este patrón se caracteriza por más o igual 5 de los siguientes síntomas. Número 1, un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos. No, es que yo cuando era chamaca me hubieras conocido, yo era la cosa más hermosa del planeta. No, es que yo era súper fuerte, es que importancia y talentos, ojo, sobre todo exagerado e infundado. 2, preocupación por fantasías de logros ilimitados, influencia,
poder, inteligencia, belleza o amor perfecto. Y viene esta parte de ser tipo Lord Farquaad y estar buscando que todo sea perfecto en mi vida, porque tengo que tener la pareja perfecta. No es esta persona no porque tiene los dientes chuecos, no esta persona no porque tiene el cabello un poco quebradizo, no esta persona no porque tiene las pestañas chiquitas, o sea, tonterías de ese tipo. No, es que yo no me junto con gente tonta, es que yo no puedo, no. Es que no, pues yo tengo cierto nivel económico y no me puedo juntar con personas de menos nivel, o sea, cosas así. ¿Por qué? Porque esa preocupación por fantasías, acuérdate que va a estar infundada en el anterior paso, que era la grandiosidad, que ni siquiera es cierta. 3. Creencia de que son especiales y únicos y que solo deben asociarse con personas del más alto nivel. Porque como son tan especiales y únicos, pues se les vaya a caer el brazo si saludan a alguien. O sea, son este tipo de gente. 4. Necesitan ser admirado incondicionalmente. O sea, tengo que llegar partiendo plaza, tengo que llegar y que se vea que llegué. ¿Por qué ese sujeto no volteó a verme? O sea, esta cuestión de ser admirado incondicionalmente. Ay, los 20,000 títulos que tengo. Ay, es que ya voy por el doctorado, pero ya llevo 3 doctorados. ¿Y tú cuántos llevas? O sea, me explico, de cada quien en lo que les interese más. Acuérdense, logros ilimitados, influencia, poder, inteligencia, dinero, belleza o amor perfecto. O sea, cada quien va a buscar esa situación. Número 5, un sentido del derecho. ¿Y a qué va este sentido del derecho? Yo tengo derecho a brincarme la fila porque pues soy yo. ¿Y cómo voy a estar esperando? Pues, ¿y usted quién es o qué? ¿Cómo no vas a saber quién soy yo? Vas a saber y te van a despedir por mi culpa y te vas a acordar de mí porque por mí tragas. ¿Y me explico? Un sentido del derecho que además está desproporcionado. 6. Explotación de los demás para lograr sus propios objetivos. Y en esta quiero hacer mucho hincapié porque nos va a servir de preámbulo, insisto, para el siguiente podcast. Esta explotación por los demás, ojo, es parejo. Ellos no discriminan, ellas no se ponen a pensar, ay, es mi familiar, no, pues ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo voy a estafar a mi propia hija? Ah, no, van y lo hacen. Y como viene el sentido del derecho, pues me tenías que dar hasta más dinero. ¿Cómo te atreves a estarme cobrando si soy tu madre? ¿No? O, mijita, regálame una firma para tal cosa. No, papá, ¿cómo crees? Ay, pero eres una desconsiderada, eres un desconsiderado. Mira, yo que soy tu padre. Y viene a través de la culpa, sí, porque son chantajistas profesionales, pero viene a través de ese sentido del derecho. O sea, yo me lo merezco, yo tengo derecho a esto. Y entonces explotan a los demás para lograr sus propios objetivos, sea pareja, sean compañeros de trabajo, sean hijos, sean padres. O sea, date cuenta, ellos no buscan, ay no, a ti no porque eres mi mejor amiga. No es cierto, estas gentes no generan vínculos afectivos genuinos ni saludables, no tienen empatía, por lo tanto no tienen culpa y a las otras personas simplemente las ven como objetos. Y eso es bien importante que nos quede súper claro. Pero entonces me estás diciendo que mi relación de 5 años, él nunca me ha amado, nunca te ha amado y te está usando. Pero entonces me estás diciendo que mi relación de 10 años con mi esposa, ella nunca me ha amado. No, nunca te ha amado y te está explotando. Pero ¿cómo no le van a importar mis hijos? No les importan. Y yo sé que es muy duro y yo sé que es muy feo y que muchas personas ahorita les va a estar doliendo la panza y se quieren azotar en la pared porque cómo es posible que estén viviendo esta situación. Pero te voy a decir otra cosa, de esto se sale. Del abuso narcisista sí se sale. Y yo he tenido el placer de conocer a muchas personas que lo han hecho. Se requiere un montón de valentía, un montón de verdad y amarrarse bien lo que te tengas que amarrar porque sí es duro. Y si es muy doloroso. Asumir que tienes una madre narcisista es muy doloroso. Asumir que tienes un padre narcisista es muy doloroso. Asumir que te has involucrado con una pareja o no con una, que todos los novios que has tenido, todas las novias que has tenido han sido de este calibre, es bien doloroso. Pero una vez que nosotros aceptamos y asumimos la situación que estamos viviendo
es entonces cuando podemos poner remedio. ¿Qué más viene a través del estadio 7? Precisamente la falta de empatía. No generan empatía, no saben cómo se siente el de enfrente, y es más, a lo mejor hasta medio lo distinguen y les vale. No les interesa que te sientas mal, no les interesa que vayas a perder tu casa, no les interesa que hayas empeñado tu impresora, no les interesa que tus hijitos se queden sin comer, no les interesa nada de eso. No les interesa que estés sufriendo porque estás pensando que si no le pasó algo en la carretera. No, a ellas no les interesa eso. Lo único que les interesa es cumplir los fines y cubrir las necesidades, y las voy a poner entre comillas, que ellos tienen para sí mismos. El síntoma 8 es una envidia de los demás. ¿De qué? De todo. ¿Por qué tú puedes sonreír? ¿Por qué tú te puedes divertir sin alcohol? ¿Por qué tú estás de esta forma de tu cuerpo? Como estés, gordita, flaquita, alta, chaparrita. Para ellos todo les molesta. Sí. Ay, es que se siente mucha pieza, mugre enana, barata, yo con mi esto y lo otro. Bueno, pues ni le estoy haciendo nada. Y para la gente le cuesta mucho trabajo entender esa parte de, oye, pero es que yo ni siquiera te estoy haciendo nada, ni te estoy pidiendo nada. ¿Por qué me tienes tanto coraje? Yo no te tengo coraje, lo que pasa es que tú te crees mucho y es por tu culpa, porque vienes y te luces y te arreglas como si de veras. O sea, a ellos que les importa, pero generan esa envidia. ¿De qué? De todo. Y hay una creencia también, para balancear, por supuesto, de que los otros les envidian a ellos, porque como yo soy tan especial y yo me la sé de todas y a mí todos me conocen y tengo tanta influencia y no sé qué, pues entonces los demás seguramente me envidian. Y cuidado que les hagas una observación de, oye, mira, yo creo que pues podrías hacer esto así, una crítica constructiva, una crítica destructiva, peor, ni hablamos, o sea, te avientan las cosas. Pero hasta un comentario sano, en buena onda, es que esta me tiene tanta envidia. Lo que pasa es que no envidian nuestra relación, envidian nuestro amor, y a lo mejor es una relación bien tóxica, porque estas personas, como no saben amar y no generan este amor, pues ¿qué clase de relación pueden tener? Súper tóxica, tormentosa, espantosa, ¿sí? Van a ser arrogantes y soberbios. Ese es el síntoma número 9, ¿sí? Ay, no me digas nada, ¿tú quién eres para hablarme así? ¿A ti qué te importa esto y el otro? Ay, ustedes no tienen ningún derecho y yo sí lo tengo. O sea, esa arrogancia, esa soberbia, de lejos se nota. Y número 10, además los síntomas deben haber comenzado en edad adulta temprana. ¿Qué es la edad adulta temprana? Estamos hablando de los 20 años en adelante. En muchas ocasiones viene a través de frustraciones, te decía, situaciones donde no he sabido conocer mi valor como persona. Y si de repente ya tenemos estos ejemplos en casa, y te decía, pues aprendemos mucho del ejemplo y de cómo nos tratan, entonces pues también vamos a aprender a trabajar de esta forma. Entonces esto es muy, muy, muy importante para que podamos empezar a ubicar esta situación, porque eso nos va a permitir también entender a este tipo de personas y no estar esperando cosas que no van a pasar, no estar pidiéndole peras al olmo. No se puede, esta gente no cambia. Fíjate que también hay un tema en la cuestión cerebral de los narcisistas. Un estudio reciente que se publicó en la Neuroscience, dirigida por el investigador Jun Mao y su equipo, encontraron que el narcisismo patológico estaba asociado con la reducción del grosor y volumen de la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra corteza prefrontal va a jugar un rol importantísimo en el control de la regularización emocional y de la desregularización emocional, y estos individuos están desregulados. Entonces, ¿qué pasa? En su corteza cerebral no tiene el mismo ancho, el mismo grosor que una persona normal y saludable tiene. Si yo me estoy detectando en el día de hoy, digo, changos, creo que tengo ciertos rasgos narcisistas, bueno, te tengo una buena noticia. Ya desde que lo puedes ubicar, significa que no te hemos perdido, todavía andas por aquí. ¿Y con qué podemos ayudarnos a trabajar un poco más desde la conciencia? Con la hermosa técnica del mindfulness.
El mindfulness es una maravilla, es una preciosidad. Apenas hay estudios, son recientes, los estudios del mindfulness tendrán unos 5 años y es muy bonito porque fíjense que ya con la tecnología que hay actualmente, que puedes medir todo, de todo a todo puedes medir, se han encontrado un engrosamiento precisamente en el grosor de la corteza cerebral. Y bueno, si yo ya me estoy dando cuenta que a lo mejor tengo ciertos rasgos narcisistas y tengo la voluntad de trabajar en ellos, también cómo me puedo apoyar. Obvio tengo que ir a terapia, o sea, no puedo hacerlo yo sola, porque acuérdense que las creencias de este tipo son, yo sola puedo todo. No es cierto. Empezar a asumir y aceptar que no puedo yo sola. Y 2, apoyarme con el mindfulness porque de verdad genera un cambio específico en la corteza cerebral y por supuesto en la corteza prefrontal, que es la que nos va a ayudar a la regularización emocional. Sí, otra investigación menciona que el narcisismo patológico está relacionado con una disminución de la materia gris en la región del cerebro responsable de la compasión. Esto, ¿dónde fue? En el Hospital Universitario de la Charité y en la Universidad Libre de Berlín. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí es donde vemos que a estas personas no les importa ser compasivas, no lo alcanzan a distinguir. Y ahí hablamos del narcisismo patológico. Cuando hablamos de narcisismo patológico, son personas que no se dan cuenta de esto y que no se les va a quitar. ¿Sale? Ahora, la revista Journal of Psychiatric Research nos dice que los pacientes narcisistas tienen complejos de inferioridad profundos y que por eso, a través de una sobrecompensación, se vuelven personas súper arrogantes, súper autocomplacientes. Pero, ¿qué más va a pasar? No alcanzan a distinguir que ellos son así. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros podemos ubicar esta correlación con la anomalía cerebral que tienen, pues ya es cuando le dejamos de pedir peras al olmo y ya decimos, bueno, ya no va a cambiar, porque ni siquiera alcanza a distinguir que no tiene una corteza prefrontal bien desarrollada, no hay materia gris en su zona compasiva, no va a haber un cambio. ¿Te das cuenta de esto? Y entonces, cuando yo alcanzo a aceptar, por doloroso que sea, esta verdad, es entonces cuando dejo de pedirle al narcisista que voltee a ver a los demás, que pueda ser compasivo. No va a poder, no genera, no tiene ni materia gris. ¿Cómo le exiges que sea compasivo? Entonces, aquí la persona que es compasiva es la empática. La que se tiene que poner a resguardo es la empática. Y la que sí tiene su corteza prefrontal a lo mejor hasta más engrosada y por eso es más empática, y tiene que aprender a trabajar con el superpoder de la empatía, porque es bellísimo, pero si tú haces mal las cosas, te va a hacer sufrir a ti, y tampoco se trata de eso. Pues entonces eres tú. Si tú que me estás escuchando eres la persona empática, bendito sea Dios, vamos a dar gracias, porque solamente hay 2 tipos de gente que no tienen emociones y no tienen empatía, y uno son los muertos, y 2 pues son este tipo de gente, los narcisistas, los psicópatas, las de la triada oscura. O sea, vamos a dar gracias. Yo sí tengo mis emociones, las tengo que aprender a gestionar, esa es otra cosa. Tengo que aprender a poner límites, ese es otro cantar. Tengo que salirme de una relación abusiva con una persona narcisista, definitivamente que sí. Amigos, amigas, hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestro podcast. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado todo el tiempo de hoy. Les recuerdo, síganme en Facebook, Arely Martínez Herrera, y Crear, Crecer y Trascender. En Instagram estoy con todo minúsculas, Arely Martínez Herrera. En TikTok, @Arely Martínez HE, todo con minúsculas, 46. Twitter, todo con mayúsculas, Arely MTZ Herrera. YouTube, @Crear, Crecer y Trascender con Arely. Amigos, compartan esta información. Ayudémonos a que crezca el canal, a que podamos sacar más y más contenido de este tipo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos escuchan. Vaya, para mí es un regalazo. Cuídense, que Dios los bendiga, sean felices. Bye bye.